Muy bien, estamos en el nivel 7 de logaritmos. Tenemos aquí el primer ejercicio. Nada complicado, sino fácil como todas, ¿sí? Muy bien, a ver, aquí dice AY. Tenemos el logaritmo de 3 en base 9, ¿no? Colocamos aquí logaritmo. Logaritmo de 3 en base 9. Pero ese 9 podemos representarlo como 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado es 9 por logaritmo. Logaritmo de 3 base raíz cúbica de 2. Recuerda que este índice de la raíz pasa como fracción, ¿o no? Sería 2 elevado a un tercio. ¿Sí? Muy bien. Por logaritmo. Logaritmo, aquí ¿cómo sería? 5 y 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo nos da 27. Muy bien, sacamos raíz tanto al argumento y a la base, ¿no? Tendríamos aquí logaritmo. Logaritmo de 2 en base 5. Muy bien, ¿no? Los exponentes de la base pasan dividiendo el logaritmo. Entonces tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos esto, pasa a dividir, sería un medio. Un medio de logaritmo. Logaritmo de 3 en base 3. Fracción pasa a dividir. Tendríamos como 3. 3 logaritmo de 3 en base 2. De igual manera sería un tercio. Logaritmo de 5 en base 3. Y aquí lo dejamos tal como está. No se puede hacer nada. Muy bien. Aquí podemos simplificar. Por supuesto. Y aquí tendríamos solamente un medio. Colocamos aquí un medio. Y aplicamos la propiedad del logaritmo, que sería regla de la cadena, ¿no? Donde nosotros podemos simplificar. Pero antes de eso, si la base y el argumento son iguales, el logaritmo sería simplemente 1. Y aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Aplicando la regla de la cadena, tendríamos de la siguiente manera. Se van, se van, se van y se van. Y solamente nos quedaría logaritmo de 2 en base 2. Recuerda que esto también es 1. Entonces la respuesta sería un medio. Por supuesto. Muy bien. Ejercicio número 2 de nivel 7, ¿no? Ya un poco más interesante el ejercicio número 2. Pero siempre se aplican las propiedades fundamentales de logaritmo. Muy bien. Primeramente vamos a comenzar aquí y con esto. Por supuesto aplicando propiedades fundamentales del logaritmo, ¿no? Recuerda que tenemos logaritmo de un medio en base x. Esto es igual a raíz de 2. Recuerda que esta base pasa al otro miembro, pero levanta a la raíz de 2, ¿no? Y tendríamos de la siguiente manera, a ver, tendríamos aquí, por ejemplo, un medio es igual a x elevado a raíz de 2. Pero raíz de 2 pasa como raíz, ¿o no? Por supuesto que sí. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedas comprender, ¿sí? Vamos a suponer que esto es nada menos que 8. ¿Sí? Es 8. Entonces va a pasar como raíz, ¿o no? Sería raíz octava de un medio, ¿verdad? Y pasa como exponente. Sería un medio elevado a un octavo, ¿verdad? Entonces, si aquí es raíz de 2, entonces, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Sería un medio elevado a 1 sobre raíz de 2. Y esto es igual a x. Por supuesto, el mismo procedimiento vamos a realizar aquí. Un medio levanta a raíz de 8. Entonces, y sería nada menos que
1 medio elevado a raíz de 8. Y bueno, ¿qué es lo que nos pide? Calcule el logaritmo de x en base y. Muy bien. Entonces simplemente nos queda reemplazar o no. Por supuesto que sí, vamos a reemplazar. A ver, tendríamos aquí logaritmo. Logaritmo de x, recuerda que x es todo eso. A ver, aquí tendríamos más, queremos más espacio, ¿sí? Vamos a borrar esto. Aquí vamos a operar el logaritmo de x, pero aquí es un medio. Más arriba, por favor. Ahí está. Un medio elevado a 1 sobre raíz de 2 de base y, pero y recuerda es un medio elevado a raíz de 8. Aquí un medio elevado a raíz de 8. Por supuesto, ¿no? Recuerda que el exponente del argumento pasa a multiplicar y el exponente de la base pasa a dividir, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos aquí logaritmo. Logaritmo de un medio. Esto pasa a multiplicar o no. Sería aquí 1 sobre raíz de 2. Base un medio y el exponente de la base pasa a dividir. Muy bien, y recuerda, si el argumento y la base son iguales, esto es 1. ¿Sí? Todo esto es 1. ¿Por qué razón? Porque el argumento y la base son iguales. Entonces solamente tendríamos 1 sobre raíz de 2 sobre raíz de 8. Y vamos a multiplicar extremos y medios, ¿no? Una vez multiplicado extremos y medios tendríamos 1 sobre raíz de 2 por raíz de 8 sería raíz de 16. Pero raíz de 16 es 4. Sería la respuesta. Bueno, vamos a continuar. Si x es igual a 2 elevado al logaritmo de a en base 3, determinar el valor de 3 elevado al logaritmo de a de argumento x más x elevado al logaritmo de 3 de base a. Todo esto elevado a 0,5, que es un medio. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? A ver, simplemente vamos a reemplazar, ¿sí? A ver. Muy bien, aquí colocamos aquí el 3, 3. Logaritmo de x, pero x es todo esto, ¿no? 2 elevado al logaritmo de a en base 3. Base a, no hay que olvidarnos, correcto. Más, recuerda que x, sí, recuérdalo por favor, es 2 elevado a logaritmo, ¿no? Logaritmo de a en base 3. Pero todo esto está elevado a logaritmo. Logaritmo de 3 en base a. Muy bien, todo esto está elevado a 0,5, ¿no? 0,5 es un medio. Muy bien. Bueno, aquí tienes que aplicar propiedades fundamentales, ¿sí? Simplemente debes recordar que la base del que el exponente del argumento, que es logaritmo de a en base 3, pasa a multiplicar el logaritmo. Entonces tendrías aquí, ¿no? 3 por 3 elevado al logaritmo de a en base 3 por logaritmo de 2 en base a. Muy bien, más. Aquí está separado con paréntesis o no. Entonces se puede multiplicar logaritmo de a en base 3 por
logaritmo de 3 en base a. Todo esto elevado a un medio. Bueno, vamos a continuar en esa parte. Sí, muy bien. A ver. A ver, aquí regla de la cadena, ¿no? Simplificamos. Y solamente tendríamos de la siguiente manera. 3 elevado al logaritmo. ¿De qué? De 2 en base 3. Muy bien. Regla de la cadena. Tendríamos aquí 2 elevado al logaritmo de 3 en base 3. Por supuesto, ¿no? Todo eso elevado a un medio. Ya te puedes dar cuenta, ¿no? Que aquí se vamos a invertir. El argumento y la base general se intercambian. Entonces tendríamos aquí 2 elevado al logaritmo de 3 en base 3. Más aquí 2 elevado al logaritmo de 3 en base 3. Esto es un medio. Bueno, 1 y 1 no, porque el argumento y la base son iguales. Entonces sería aquí 4 elevado a un medio. Esto es lo mismo que raíz de 4, que sería 2. Sería la respuesta. Muy bien, chicos. Vamos a reducir todo esto, ¿sí? Primeramente vamos a comenzar desde adentro. Tendríamos aquí logaritmo. Logaritmo de 625. 625 en base 1/5. Recuerda que 625 es nada menos que 25 por 25, o sea 5 por 5 por 5, 4 veces o no. 1/5 es 5 elevado a menos 1. Muy bien, tenemos el mismo argumento y la misma base. Entonces los exponentes pasan uno a multiplicar y el otro a dividir. Sería menos 4. Menos 4 logaritmo de 5 en base 5. Recuerda que esto nos da 4. Entonces, aquí nos salió menos 4. ¿Sí? Menos 4. Entonces tendríamos aquí, ¿no? Antilog. A ver aquí. Antilog. Antilog de menos 4 en base 1/2. Entonces vamos a aplicar la propiedad de antilog. De color verde ponemos la propiedad de antilog. ¿Sí? Es muy fácil, ¿no? Antilog de A de base B es igual a B elevado a la A. Entonces, aplicando esa misma propiedad, tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos 1/2 elevado a la menos 4, ¿no? Ese menos invierte a la base, sería 2 elevado a 4. Muy bien, entonces de todo esto nos salió ¿cuánto? Muy bien, 2 elevado a la cuarta. Muy bien, entonces vamos a proseguir, ¿sí? A ver aquí, ponemos un logaritmo. Logaritmo de 2 elevado a 4 en base 2, ¿no? Mismo argumento y misma base, ¿no? El exponente del argumento pasa a multiplicar. Tendríamos 4 por logaritmo de 2 en base 2. Recuerda que esto es 4. Muy bien. Entonces de todo esto, ¿no? Nos salió 4. Entonces tendríamos de la siguiente manera, a ver, de color amarillo, ¿sí? Tendríamos menos color en base 4 de antilog. ¿Sí? En base 2 de logaritmo de todo esto que nos salió 4 en base 2. Muy bien. Aquí ponemos paréntesis, ¿no? Correcto. A ver, vamos a bajar más abajito para poder continuar. A ver, aquí vamos a hacer rápidamente, ¿sí?
A ver, logaritmo de 4 en base 2, ¿cuánto es? A ver, esto, ¿cuánto es, jóvenes? Logaritmo de 4 en base 2. Logaritmo de 2 elevado al cuadrado en base 2 es igual a 2 o no. Por supuesto que sí. Entonces tendríamos aquí menos log en base 4, por supuesto, antilog de 2 en base 2. Vamos a aplicar esta propiedad, ¿sí? Entonces tendríamos aquí log en base 4 de, muy bien, 4. Entonces aplicamos una pequeña propiedad de colog, ¿sí? Colog es lo mismo que decir menos logaritmo. Logaritmo de 4 en base 4. Recuerda, menos por menos nos da más. Sería en sí logaritmo de 4 en base 4. 1 sería la respuesta. Sí, colog, recuerda, colog es menos logaritmo. El argumento y la base se mantienen. Muy bien, menos por menos nos da más. Tendríamos logaritmo de 4 en base 4, que es 1. ¿Sí? Recuerda siempre, si el argumento y la base son iguales, el logaritmo es 1. Muy bien, chicos.